Estimados estudiantes, vamos a hacer un repaso a lo que se refiere a la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es una agrupación de datos cuantitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones que hay en cada clase. Los datos cuantitativos son los que permiten contar en vista de una característica que tienen, por ejemplo, la edad de las personas que se encuentran en el gráfico. Para hacer la construcción de una distribución de frecuencias, tenemos que realizar 5 pasos claramente establecidos. Primero, definir el número de clases. Luego, determinar el intervalo de clase. Establecer los límites de cada clase. Anotar los datos en bruto de las clases y luego enumerar la cantidad de elementos en cada clase. Estos 5 pasos nos van a permitir la formulación de una distribución de frecuencias. Para poder entender más el concepto de una distribución de frecuencias, vamos a desarrollar un ejercicio, el cual nos va a ir explicando paso a paso lo que se debe desarrollar. El ejercicio nos plantea lo siguiente. Las comisiones que obtuvieron los 11 miembros del personal de ventas de Toshiba durante el primer trimestre del año son las siguientes: 1.650, 1.475, 1.510, 1.670, 1.595, 1.760, 1.540, 1.495, 1.590, 1.625 y 1.510. Con estos valores nosotros vamos a desarrollar una distribución de frecuencias. El paso 1. Definir el número de clases. Para ello nos basamos de la siguiente fórmula: 2 elevado a la k. Esto debe ser mayor o igual a n. N representa el número de valores u observaciones que tenemos. En este caso, nuestro número de valores es 11. Entonces, nuestra fórmula quedará como 2 elevado a la k debe ser mayor o igual que 11. Vamos a ir jugando con diferentes números para poder hallar el valor que corresponde a la ecuación. Tenemos 2 elevado al cubo, mayor o igual que 11. Esto es incorrecto. Pero 2 elevado a la cuarta, mayor o igual que 11, es un valor correcto, en vista de que es 16 mayor o igual que 11. Por ende, nuestro número de clases va a ser 4. El paso 2. Determinar el intervalo de clase. Una vez que hemos fijado nuestra clase en el número de clases en 4, vamos a tener que revisar lo que es el intervalo de clase. Este debe ser el mismo para todas las clases y asimismo todas las clases juntas deben cubrir la distancia desde el mínimo valor hasta el máximo. Para ello nos valemos de la fórmula que se presenta ahí. El intervalo debe ser mayor o igual que el valor máximo menos el valor mínimo sobre el número de clases que establecimos anteriormente. Realizando la fórmula, nosotros tenemos que el valor máximo es 1.760 y el valor mínimo 1.475. Nuestro número de clases, como lo revisamos anteriormente, es 4. Por ende, al realizar la fórmula tenemos que nos da un valor de 71.25. Nuestro intervalo de clase debe ser múltiplo de 10, por ende lo redondeamos a 80. El paso 3 es establecer los límites de cada clase. Estos deben ser claros para evitar confusiones en el momento de nosotros colocar los valores en cada clase. Para poder establecer estos rangos, al valor mínimo le sumamos nuestro intervalo de clase, que en este caso fue 80. Nuestro primer valor, el mínimo, es 1.475, más el 80, que es nuestro intervalo de clase, nos da 1.555, estableciendo la primera clase. La siguiente clase va a seguir la misma norma. Vamos a empezar con 1.555 y luego le sumamos a este 80, teniendo 1.635, y así sucesivamente al llegar a las 4 clases que realizamos en el cálculo inicial. Ahora debemos hacer el paso 4, que se refiere a la anotación de los datos. Tenemos que revisar en los datos del ejercicio
¿cuántos números están entre la primera clase, que es 1475 y 1555? Una vez revisados los datos, nosotros tenemos que 5 valores están dentro de ese rango. En la segunda clase tenemos 2 valores que están dentro de 1555 y 1635. En la siguiente clase tenemos que 3 valores están comprendidos desde 1635 a 1715. Y en la última clase, de 1715 a 1795, tenemos un solo valor. Una vez que hemos tenido esta notación, pasamos al siguiente paso, que es enumerar el número de elementos en cada clase. Es decir, hacemos una unión de todo lo que habíamos contabilizado anteriormente, teniendo que en la primera clase la frecuencia es de 5, la siguiente clase es de 2, la siguiente de 3 y por último 1. Estas son las frecuencias de cada clase. Para calcular la frecuencia relativa, lo que hacemos es valernos de la suma de las frecuencias de clase. En este caso tenemos que nuestra suma es 11. Y para calcular nuestra frecuencia relativa, hacemos una operación entre la frecuencia de clase y el total de las frecuencias. Para tener 0.45 la operación es 5 dividido para 11. Y así sucesivamente para el resto de frecuencias relativas. 2 dividido para 11, 3 dividido para 11 y 1 dividido para 11. Y una forma de corroborar que las frecuencias relativas están sacadas correctamente es que la sumatoria de estas nos dé un valor de 1. Para hacer la representación gráfica de los datos cuantitativos, revisamos lo que es el histograma. El histograma es parecido al diagrama de barras, pero tiene una diferencia, que este se representa con las barras juntas o adyacentes, mientras que el diagrama de barras se presenta separados. Nuestra representación gráfica en este caso tenemos que las frecuencias de clase están representadas en la parte inferior, en donde vamos con un porcentaje de 18 a 20, que es una clase, luego de 22 a 24, luego de 26 a 28, de 30 a 32, de 34 a 36, de 38 a 40, de 42 a 44, de 46 a 48 y de 50 a 52. Se ha usado este ejemplo en vista de que, por tener pocas clases en el ejercicio anterior, no se puede visualizar más claramente lo que se refiere al histograma. Ahí podemos representar claramente lo que hemos realizado anteriormente, que es la distribución de frecuencias. Adicional al histograma, también se puede representar gráficamente por medio del polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, en cambio, busca el punto medio en cada clase. Por ejemplo, la primera clase que representamos ahí está en el intervalo de 18 a 20. Para representar nuestro polígono de frecuencias, obtenemos el valor medio entre 18 y 20, para poder colocar nuestro primer punto, y así sucesivamente con el resto de clases que se encuentran ahí presentes para formar nuestro polígono de frecuencias. Eso es lo que se puede notar con respecto a lo que se refiere a la distribución de frecuencias.